Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Desarrollo 360 by Mapping, donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Leti Velasco estaremos acompañándolos pues siempre con diversos temas que creemos son de interés y donde lo más importante siempre será su opinión. Y pues comenzamos el día de hoy. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, ¿y tú? También. Qué bueno. Lo mejor que se puede. Exacto. Echando ganas para este fin de año, ya cerrando con todo. No, ya cállate, que ya está. O sea, ya invitaciones de cenas navideñas y ¡Basta! brindis y cosas así, sí, que es dices, como... todavía falta un chorro. No, y te no. dicen, no, pero hay que agendar porque y tú... Sí, no quiero agendar nada. No quiero. O sea, esto es demasiado rápido, pero sí, bueno. Exacto. Así es como corren las cosas. Uh-huh. Por ahí decía, ¿no? Una vez que empieza ya el 15 de septiembre se acabó el año. Y yo, ay, qué exagerados. Y sí, haz de cuenta que estaba yo, ¡viva México! Bueno, Jingle Bells y cosas. Sí, Es no, como, sí, está súper rudo. Eso, muy rudo. Muy rudo. Bueno, así que paren el mundo que me quiero bajar. Sí. Sí, que no vaya tan Tantita, rápido. una escalita, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, pues ¿de qué va el programa el día de hoy? Pues hoy creo que es un tema muy interesante. Vamos a hablar de pensamiento crítico. Que es el desarrollo del pensamiento crítico es algo mucho más complejo de lo que de repente quisiéramos creer que es, ¿no? Y que solamente con tener como cierta, no sé, capacidad de análisis, creemos que con eso ya tenemos un pensamiento crítico, pero no, hay como diferentes pasos que hay que ir como desmenuzando a la hora que queremos verdaderamente ver el fondo de algo. Sí. Y pues de eso vamos a hablar de hoy. ¿Cuáles son esos pasos que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mover? Porque digamos que hay gente que de manera muy natural le es fácil en sus ambientes de trabajo resolver ciertas circunstancias por experiencia o porque simplemente tienen como esa especie de feeling, ¿no? De, veo esta situación, ya se puede resolver así. No necesariamente están utilizando pensamiento crítico, ¿no? O sea, todavía eso se puede potencializar y construir de mejor manera si conocemos de manera estructurada el proceso que puede llevar a un buen pensamiento crítico. Y esto está muy padre porque además lo puede hacer cualquiera. Exacto. O sea, no nada más esas personas que de por sí ya cuentan con esa habilidad, sino cualquiera que siga estos pasos y que vaya desmenuzando esta situación puede ir construyendo el pensamiento crítico. Así es. ¿No? Entonces, comenzamos. Pues vamos con el primer paso, así me voy a sumar porque de memoria no me lo sé. Y no veo nada. Observación y descripción. Observación y descripción, sí. Lo primero que digo, cuando nos enfrentamos a una situación, es esta parte de antes de empezar a hacer cualquier juicio, cualquier deducción, cualquier cosa que querramos como adentrarnos en ese momento, lo primero es observar las cosas de la manera más detenida. Es esta observación también como de diferentes puntos de vista, bueno, más que puntos de vista, como de diferentes posiciones, donde lo que voy a tratar de ver únicamente es qué es lo que está sucediendo. O sea, como verlo claramente, ¿no? O sea, esto es sobre lo que tendremos que tener un análisis. Por eso se utiliza la palabra descripción, porque no nada más es lo que observas, sino cómo lo describes. Y ahí es donde lo puedes aterrizar con mucha mayor neutralidad, por así decirlo. Exacto. Porque a veces en nuestra observación nos quedamos cortos al creer que vemos todo lo necesario, y una vez que lo escribimos y lo empezamos a describir, nos damos cuenta que a lo mejor estamos exagerando en ciertos detalles y momentos, y que quizá haya cosas que si nos giramos un poquito y observamos la situación desde otro ángulo o desde otra posición, podríamos llegar a notar algunas otras cosas. Y como bien dijo Lore, no se trata de puntos de vista distintos, o sea, no se trata de ir recolectando puntos de vista. En este momento no. Ajá, no, exacto, en este momento no. Se trata de que tú, bajo tu propia observación, vayas teniendo diversas posiciones donde te permitan observar distintas cosas y que al mismo tiempo, repito, hagas una buena descripción, que nosotros sugerimos se haga por escrito porque es la manera más fácil de como corroborar. No sé si les pasa que muchas veces a la hora que haces una descripción hablada o alguna cosa y es, no, te suena increíble, y dices, sí, repítelo. ¿Ah? ¿Cómo fue que dijiste? Repítelo para ya no funciona. Sí. Entonces es importante como tener esta anotación para que sobre ella también vaya siendo como mucho más, le voy a poner la palabra realista, ¿no? Y le quites todos estos adornos que probablemente o muy seguramente no ayuden en este proceso. Sí, exacto. ¿No? Sí, y además este tema de apuntarlo, acuérdense que nuestro cerebro pone en actividad
ciertas áreas que si no escribimos no se activan. Entonces, también, o sea, este tema nos ayuda a, en esta observación, también lograr observar cosas que de otra manera no observaríamos porque esta área de nuestro cerebro no se aprendió. Correcto. Nada más así, o sea, hay que aprender todo lo posible para que vamos a observar. Acuérdense que lo que nosotros tratamos de hacer la mayor parte del tiempo es generar mayor eficiencia y menos gasto. Así es. Entonces, la idea de compartirles estos pequeños tips justamente es eso, que seamos mucho más eficientes y que nuestro desgaste energético sea menor. Ajá. Y entonces esto sí ya nos permite, una vez que tienes esta parte de la observación y la descripción, nos permite ir al paso 2 que tiene que ver con razonamiento. Razonamiento, exactamente. Y el razonamiento todavía no llegamos a la profundidad. O sea, el razonamiento solamente tiene que ver con esta parte de empezar a descubrir cuáles son los primeros puntos de lo que acabamos de observar y describir, ¿no? O sea, y creo que el razonamiento también tendría mucho que ver todavía con esta parte, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Si algo nos está haciendo falta, si necesitaríamos tomar en cuenta algún otro punto de vista, pero en de movernos, ¿no? O sea, como de perspectiva. Si la descripción fue la correcta, si nos estamos quedando cortos o si ya metimos como demasiado, a lo mejor. O estamos siendo repetitivos. Ajá. Es como ya puse 7 puntos y los 7 puntos al final es lo mismo, no te van a servir. Exacto. Por más que sean 7, que padre, como que sea 1 y es lo mismo, ¿no? Entonces también es como este esfuerzo de trabajar sobre esa propia observación y descripción. Y creo que si esto lo unimos un poco con los temas de liderazgo que hemos hablado, esta parte del una de las primeras características que debe de tener un líder es de ver las cosas como son. Entonces, es el inicio de esto de ver las cosas como son, y este razonamiento tiene que ver con si estamos viendo las cosas como son, o sea, esta parte de la neutralidad, ¿no? De verdaderamente están siendo, pues, no sé si sea la palabra, pero excluidos nuestras emociones con respecto a la descripción que estamos haciendo, o si lo estamos pues manipulando un poco por lo que nosotros quisiéramos escribir. Claro, ¿no? Y esta parte de esos cuestionamientos ya es como el siguiente paso, ¿no? Como que el razonamiento te lleva a ver estos puntos donde dices, este punto no me late. Aquí hay algo que pudiera trabajar un poco más, sobre todo hacia el rumbo de la neutralidad, ¿no? Como poder tener muy claro que bien pensado, bien leído, ahora sí que bien traducido lo que nosotros quisimos dar a entender, que tenga toda esa claridad, ahora sí podemos como trasladarnos a este siguiente paso número 3, que es el cuestionamiento y la investigación. Y ahí viene todo esto que estás diciendo. Sí. O sea, esta parte ¿de verdad estoy siendo lo más neutral o qué me está faltando? ¿O es todo? ¿Esta es la totalidad de lo que tengo que trabajar? ¿Esto es todo lo que necesito saber? ¿Habrá más información? ¿O estoy tomando estas cosas demasiado personales? O sea, ¿qué de esto me está moviendo a mí y qué de esto verdaderamente le compete al mero asunto, al mero proceso, al mero problema, al mero desafío? Sí. ¿No? ¿Y qué cosas tienen que ver conmigo? Porque acuérdense que también es importante reconocer que hay situaciones, la gran mayoría, donde nosotros pues nos vemos envueltos, porque al final es difícil desapegarnos y como despegarnos por completo de algo. Pues tenemos que estar ahí metidos. Y hay cosas, unas más que otras, que se vuelven un poco más personales, por historias de cada quien. Claro. ¿No? Y entonces ese momento de hacer como este cuestionamiento de si tiene que ver con el propio resultado o tiene que ver con lo que a mí me hace sentir, ¿no? Tiene que ver, o sea, hay más por descubrir, me estoy quedando corto, estoy metiéndole de más, o sea, estoy exagerando en este sentido, etcétera, y hacer una buena investigación. Y yo creo que ahí sí ya se vale como ir recabando más puntos de vista. Pues ahí todavía no llegamos a la parte de los puntos de vista, pero sí a lo mejor empezar a profundizar sobre las diferentes alternativas o diferentes opciones, o qué es lo que estás, o sea, cómo puedo ampliar esta descripción con respecto a lo que estoy haciendo, ¿no? Correcto. Y creo que algo que nos faltó de inicio es que el pensamiento crítico normalmente, y lo recomendable es hacerlo más de una persona, ¿no? Este es un proceso, sí, creo que nos faltó. O sea, sí se puede hacer en solitario, pero es un proceso muy complejo porque
justamente esta parte de ver las diferentes perspectivas, el encontrar la neutralidad, el hacer preguntas, es mucho más rico cuando se hace en compañía, o sea, cuando sí, verdaderamente es un trabajo en equipo, pero para llegar a este pensamiento crítico, también los equipos tienen que tener cierto nivel de madurez y cierto nivel de confianza. Por eso es que es tan complicado el pensamiento crítico, ¿no? Porque no solamente implica los pasos que tienes que llevar a cabo para, correcto, ¿no? O sea, como el ABC, que eso es lo que les vamos a decir, sino además es el ambiente en el que se tiene que desarrollar este tipo de cuestionamientos y este tipo de procesos que no todos los equipos lo aguantan. No es fácil. Y de repente es como mucho más sencillo tomar otras o elegir otras acciones o otra forma de tomar decisiones más allá del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, en esta parte de este cuestionamiento tiene que ver con los cuestionamientos que nos vamos a hacer como equipo con respecto a si estamos llegando a este punto en donde estamos verdaderamente parados en la realidad. Exacto, y de ahí depende la investigación que se desate, ¿no? Sí. Y es cuestionar cuestionar e investigar desde dónde, desde lo que cada quien aporte dentro de ese equipo de trabajo, ¿no? Y como decías, yo creo que lo más importante aquí es entender que dentro del equipo de trabajo no tiene nada que ver con algo personal, no es la crítica hacia ti o lo que tú haces mal, es cómo yo reacciono ante ciertas situaciones y qué aporto a eso para que esto pueda ser resuelto de la mejor manera posible. Y habrá situaciones y cosas donde implique que yo me retire un poco y saque las manos, y habrá otras que requieren mucho más esfuerzo de mi parte para que ese proceso se lleve de la mejor manera, ¿no? Entonces va a ir ahí variando. La siguiente tiene que ver con comparar y conectar. Comparar, en el pensamiento crítico este proceso es muy interesante porque lo que podemos hacer es la situación que estamos viviendo, por ejemplo, si estamos tratando de resolver un problema, la comparación y conectar tiene que ver con si si pudiéramos encontrar una situación parecida, similar, no sé qué otro sinónimo utilizar, que nos pudiera orientar con respecto a lo que está sucediendo. Y si en ese camino existen como estas partes nuevamente del cuestionamiento y la investigación y todo lo que estamos viendo antes, pero es como no solamente fijarme en lo que tenemos enfrente, sino decir qué otras cosas o a qué se parece esto. Este problema que estamos viviendo, ¿a qué se parece? ¿En qué otro lugar se pudiera haber dado una situación similar, aunque no sea en el mismo ámbito? Correcto. Y entonces empezamos a hacer como esta comparación de, yo creo que esto una situación similar se puede haber dado en este otro ámbito. Y entonces, ¿cómo podemos ir conectando las soluciones o cómo podemos ir conectando lo que está sucediendo utilizando otros elementos fuera de lo que estamos tratando? E incluso te voy a decir que de repente hay equipos que ciertas situaciones que viven hoy ya las vivieron hace 6 años, ¿no? Y es como recordar ¿se acuerdan que ya nos había pasado esto? Ok, es como un poco regresar y hacer un análisis de en aquel momento cuáles eran los elementos, cuáles eran las circunstancias, qué ambiente rodeaba, cómo se dio solución y si realmente funcionó la solución. Exacto. Y entonces empezar como hagamos comparaciones de lo que tuvimos en ese momento, lo que tenemos hoy, cómo conectamos las cosas que sí funcionan y las que ya están fuera de contexto completamente, o si de verdad nada funcionó. O sea, es como fue una solución meramente temporal. Exacto, y entonces no es lo que estamos buscando. Por eso nos encontramos una vez más en este punto, porque ya fue algo cíclico que dejó de funcionar y queremos que ahora sí sea una solución mucho más permanente. Sí. ¿Qué cosas en ese comparativo y en esta nueva investigación con ya nuevas orientaciones podemos ir conectando para que resulten en algo mucho, mucho mejor, ¿no? Y como dices, además, no nada más quedarnos con este equipo y en estas circunstancias, sino además en dónde lo podemos trasladar para que desde otros ámbitos y desde otros lugares podamos tener nuevas ideas y nuevas posibilidades de poder darle mejor solución a esta circunstancia que estamos viviendo. Y creo que también un ejercicio interesante aquí es esta parte de lo que funciona, cómo lo podemos conectar. O sea, de qué manera lo que ya funciona o hacia dónde vamos
pudiera entrar en este proceso que estamos haciendo, aunque no sea necesariamente, les digo, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, una automatización, ¿no? En algún otro aspecto de la empresa que ya funciona, es, a ver, ¿esto por qué funciona bien? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se hizo? Y vamos a traer esta parte que ya funciona de la automatización, ahorita que a lo mejor es un tema de calidad, ¿no? Correcto. Por un decir, o sea, no son necesariamente la misma área, pero sí el resultado que estamos buscando, hay ciertos puntos en ese resultado que son cosas que nosotros también queremos. Entonces, es también hacer como esas conexiones de decir, si esto funciona, ¿qué camino? O sea, puede ser hasta desde el camino, ¿no? ¿Qué camino se utilizó para llegar a ese éxito, ¿no? O qué elementos se pusieron en la mesa para llegar a una solución de este problema, o sea, en este sentido. Es como, creo que este es uno de los procesos más interesantes porque te permite abrir la posibilidad de las conexiones cuando de repente no las encuentras, ¿no? O sea, cuando no encuentras como esa solución, decir, a ver, vamos a otro lugar, vamos desde otra historia a ver cómo nos podemos traer ciertos elementos que nos ayuden a este pensamiento crítico. Estoy de acuerdo. Y es más, como decías, ¿no? Desde el propio espacio. O sea, ¿en qué lugar se habló de eso? ¿Cuánto tiempo se le dedicó? ¿No? ¿Cómo se buscaron estos espacios dedicados donde la gente se sintió cómoda y pudieron llegar a estos resultados? Porque a todo eso cuenta. O sea, al final también es buscar esos momentos, espacios y demás donde te sientas cómodo para poder tener este tipo de conversaciones que de por sí resultan desafiantes, no voy a decir difíciles, desafiantes. O sea, un equipo que ya está con esta disposición, con este nivel de confianza, con este nivel de enfrentemos lo que nos toca y cada quien asumiendo la responsabilidad y poniendo lo que puede poner, lo que necesitas es un espacio, ¿no? Y hasta en ese sentido es saber, oye, ellos cómo lo hicieron, cómo se resolvió, cómo se manejaron, y entonces ya empezar a ver como todos estos elementos que puedes conjugar para ir armando este rompecabezas y que al final resulte en una plática muy interesante que pueda llevarte estos pasos, donde verdaderamente no sea un ¿no? Se están criticando lo que yo, sino es de, tienes razón, en ese proceso que en algún momento yo hice, tuve estas fallas y hoy creo que las podemos solventar con esto y esto y esto más. Exacto. ¿No? Eso también puede ser como algo muy nutritivo en ese sentido. Entonces, una vez que llegamos ya a ese punto de comparación y que ya pudimos hacer esa conexión y que tenemos estos nuevos elementos, aparte, recuerda, no es como que se acabó ese momento, o sea, ya hicimos cuestionamientos e investigación, ya nadie puede investigar, no, o sea, cuando nosotros les estamos dando estos pasos, es el camino, pero acuérdate que en el camino también se vale hacer altos y voltear a ver atrás y decir, oigan, creo que nos hicieron falta como estos, o sea, unas preguntas más, yo investigué esta nueva o sea, ¿no? Esta parte también te regresa a estar razonando constantemente lo que estás aportando, en fin, o sea, es un toma y daca. El chiste es, más allá de que te regreses, yo te diría es, no te los brinques. Sí, exacto. ¿No? Es como, perfecto, entonces ya lo razonamos, entonces exploremos otros puntos de vista. Y todo lo demás ya no lo hiciste, ¿no? Aquí lo importante es que pases por cada uno de ellos sin importar cuántas veces retornes a lo que ya has hecho, porque vas nutriendo todo el proceso. Sí, no es un proceso lineal, ¿no? O sea, sí, lo ideal es llevar como, estos pasos, pero al final, sí puedes ir y venir, ¿no? Con total libertad en cualquier momento, de acuerdo a lo que se necesite, porque al final sí es llegar a ese punto donde digas, o sea, ya tenemos verdaderamente desmenuzado toda esta situación y ya comprendemos desde todos los puntos de vista, ya podemos entonces sí generar soluciones, porque cuando tienes estos temas de pensamiento crítico, es para solucionar algo, ¿no? O sea, no es me voy a sentar a Se me ocurrió que hoy sería los martes de pensamiento crítico. Sí, exacto, o sea, sí, no es un bonito hábito, ¿no? O sea, es verdaderamente porque necesitas solucionar algo, o necesitas implementar algo, necesitas accionar algo de alguna manera. Entonces, la idea de esto es contar con todas las herramientas y todos los momentos y todos los, pues lo que se necesita para poder tomar la mejor solución o ingeniarte la mejor respuesta, tomar las mejores acciones. Totalmente. Entonces, ahora sí,
hagamos un rápido recorrido, recordemos que empezamos por observar y describir, después como esta parte de ser más racionales en cuanto a lo que estamos observando y describiendo, después nos lleva a esta parte de cuestionar e investigar, y estamos aterrizando en la comparación y la conexión. Y esto ahora sí nos lleva a recabar distintos puntos de vista. Exacto. Y ahora sí, diferente al razonamiento o a esta parte de la observación, los diferentes puntos de vista sí tiene que ver con entender cuáles son los diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, nuevamente hablando desde un trabajo en equipo, ¿no? O sea, trabajando en una situación de un problema, el otro día nos hablaban de, por ejemplo, un movimiento que se tenía que hacer de una planta a otra, ¿no? Los diferentes puntos de vista tendría que ver con cada una de las áreas involucradas, tendrían que observar todo esto que se vio desde su expertise, ¿no? O sea, desde su área de influencia, desde quienes son y desde donde lo trabajan. Y entonces va a haber tantos puntos de vista como personas en la mesa y más allá, porque nos podemos, ¿no? O sea, siempre podemos traer otros puntos de vista fuera de los que tenemos ya en la mesa donde se está discutiendo. Y además siento que este es el momento de abrir un poco más la visión, ¿no? Por ejemplo, también nos ha tocado alguna circunstancia donde el tema es un particular de la cultura empresarial que se vive en ese lugar, ¿no? Un particular. O sea, esto no nos gusta. Esta parte no se está viviendo de manera adecuada. Comienzan el proceso de pensamiento crítico y cuando llegan aquí y se expande un poco más es como, no, es que no nada más es eso, es que yo también he vivido esto. Es que ya es desde mi perspectiva y desde donde yo estoy viendo todo lo que estoy viendo que impacta esa pequeña cosita que a lo mejor estábamos trabajando, pero que yo a través de esto que he ido cuestionando, investigando un poco más, como todo este proceso que me ha permitido ser más racional y más observador a un nivel más profundo, quizá en este momento es cuando yo diga, y es que no nada más es eso. O sea, hoy me doy cuenta que no es ese punto, sino que a mí personalmente me parece que bla, 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 bla. Y habrá, como dices, tantos puntos de vista como gente involucrada. Exacto. Y entonces ahí sí, me gustó mucho el énfasis que hiciste en entender, porque este sería el objetivo de este paso. O sea, el poder reunir distintos puntos de vista, como dice Lore, no nada más es porque se nos ocurrió y está padre, y que todo mundo dé su opinión, no es eso, es el objetivo de este paso en particular, es lograr entender cada uno de esos puntos de vista para ver cómo van a nutrir, cómo van a subsanar, cómo van a apoyar o cómo se van a tener que transformar a lo largo de este proceso. Y una de las cosas que nos hemos topado, Ale y yo, muy seguido, es este tema de los riesgos. De repente en los equipos se les olvida como compartir esta parte, estoy viendo un riesgo, ¿no? O sea, yo soy capaz de ver un riesgo desde mi posición que no comparto. O sea, no lo comparto, pues, o sea, no les digo, oigan, aguas con este riesgo que estoy yo alcanzando a ver, y de repente los equipos se meten en muchos problemas por no ver esos riesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde mi punto de vista, o sea, desde mi perspectiva, ese riesgo no existe. Correcto. Pero desde la perspectiva de Ale, ella sí está alcanzando a ver que desde donde ella está sí hay un riesgo. Entonces, esta parte es esencial en el sentido de poder medir, ¿no? Hasta dónde nos vamos a arriesgar, hasta dónde vamos a modificar, hasta dónde vamos a tener el logro, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde vamos a gastar dinero. Todas esas cosas que de repente no es que las personas no querramos ver lo que está sucediendo, es que desde donde nosotros estamos eso no sucede. Sí, mire, les vamos a platicar. Ahorita se me vino a la mente eso, tuvimos una empresa que trabajaron divino, la verdad es que estaban trabajando muy padre, el equipo primordial, el equipo gerencial, y de repente surgió un tema, que después lo aterrizamos ya con esta técnica, pero tenía que ver con un etiquetado, ¿no? Entonces, las personas de logística que lanzaban las etiquetas lo hacían en cierto tiempo y cierta modo, que para ellos era lo correcto y lo adecuado, porque si esto es lo que más me gusta. El verdadero motivo de por qué se hacía así era porque siempre se había hecho así. Y además funcionaba. Sí, sí. ¿Para quién? Para ellos, ¿no? Siempre se ha hecho así, no tenemos por qué cambiarlo, funciona y listo. Nada más que ese proceso en el momento que se hacía para ellos, implicaba que la gente de carga, que iba a etiquetar cajas, de repente se retrasara por ciertas cosas. Había todo ahí una complejidad,
por el simple hecho de hacer las etiquetas en un momento y no en otro. Uh-huh. Que para la gente que hacía las etiquetas era como lo correcto, era como, está bien, porque aparte yo recibo la información como hora y media antes, entonces sale perfecto y te la entrego como siempre, y además siempre se ha hecho así. Hasta que de plano, llegando a este pensamiento, o sea, pudiendo trabajar así, la gente que recibía las etiquetas ya les dijo, ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando yo las recibo así, prácticamente tengo que estar ya subiendo, o sea, ya embalando y subiendo cosas, y eso provoca muchas distracciones en el sentido de, como todo se tiene que hacer al mismo tiempo, etiqueta, embala, sube, ya, oye, le faltó la etiqueta, no, por dentro, no, quita el plástico, ahora vuelve a meter, o sea, son muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, y a veces ocurrían grandes errores. Uh-huh. Y entonces llegaban los pesajes distintos, mal, etiqueta volteada, o sea, una caja que no era en otra, etcétera. Y entonces ellos decían, ¿y cómo te ayudamos? Si nosotros lo único que hacemos es imprimir las etiquetas de acuerdo a la información que nos están mandando. Ah, pues, ¿qué te parece si le decimos a fulanita, que es la encargada de la impresión de las etiquetas a partir de la información que se le da de este departamento, si se puede hacer con antelación? Uh-huh. Y ella lo que decía es, sí, o sea, yo lo hago así porque así lo hemos hecho. Uh-huh. Y como a mí etiquetas nunca me ha dicho, ay, me causas problema, uh-huh, pues sí, ¿cuánto tiempo antes? Y la pregunta aquí fue, ¿tú cuánto tiempo antes las puedes tener? Y ella decía, es que yo las puedo tener un día antes, o sea, 24 horas antes de que salga, porque yo a esas alturas ya tengo que tener revisado, pasado, firmado, etcétera, ¿no? Y entonces etiquetas dijo, si a mí me lo entregas 24 horas de antes, yo te las entrego 21 horas antes. O sea, y entonces la gente del etiquetado dijo, no, mancho, o sea, de haber sabido esto, nos hubiéramos ahorrado una cantidad de retornos, de regresos, de retrabajo, y todo fue justo por lo que está diciendo Lore, porque no compartían los riesgos. Uh-huh. O sea, la gente que estaba poniendo las etiquetas y que le ocurría toda esta situación, ¿cómo quería que los demás adivinaran? Claro. ¿No? Así de, si yo se lo entrego antes, ¿le podría facilitar el trabajo? Pues no, o sea, yo hago mi trabajo, lo hago bien, yo no tengo complicaciones, lo entrego en tiempo y forma y listo. Ya listo, Ajá. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que un equipo que está mucho más cercano, que entiende que ser equipo no tiene que ver con que nada más es mi área hacia abajo, sino al contrario, es cómo intercalo este trabajo colaborativo, cómo intercalo lo que yo hago con todas las áreas involucradas para que funcionemos de la mejor manera y salga el trabajo como tiene que salir, ¿no? Y sobre todo esta compartición de riesgos. Y de responsabilidad. Claro, porque no todo mundo lo ve desde donde está. Y pareciera como muy obvio y no lo es. No, o sea, es que de repente es increíble ver, o sea, esta parte, les digo, que nos ha tocado trabajar con muchísimos equipos que además trabajan bien, son personas que se llevan bien, son personas que tienen buenas intenciones, que están viendo de qué manera apoyan, ayudan, o sea, la verdad es que lindos equipos, sí, ¿no? Pero cuando empezamos como a profundizar un poco en este tema de qué tanto te involucras con tu par para resolver problemas, es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué me tendría que involucrar con él? Pues sí, porque son parte del mismo equipo. Y ¿no? La primera respuesta que normalmente nos dicen es, pero él es de otra área. Uh-huh. Entonces es como, sí, o sea, sí me cae bien, pero es de otra área, no, nada tiene que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo. Sí. Entonces, esta parte de empezar a conocer los diferentes puntos de vista y estas diferentes perspectivas nos abre el panorama de decir, o sea, a lo mejor hay muchas cosas que yo pudiera hacer sin que me generen más trabajo, que es algo siempre que decimos, no se trata de darle más trabajo a nadie, sino decir, si a ti no te genera más trabajo, mayor complicación, y le puedes ayudar a tu compañero de equipo, ¿por qué no hacerlo? Lo primero es porque la persona no sabía que así podía ayudar, o sea, ese es el primer punto. Y la otra es como, pues sí, no hemos trabajado de esa manera en tratar de encontrar soluciones que nos favorezcan a ambas partes. Claro, sobre todo eso, o sea, difícilmente te vas a encontrar a alguien que sabiendo que te puede ayudar y pudiéndolo hacer te va a decir, sí, no. O sea, es como que, no. Sí existen, ¿eh? O sea, sí los hay, pero por eso dije pero es lo menos. Difícilmente, sí, porque sí, no quise decir nunca difícilmente. Sí, difícilmente. Pero pues no tienen bolita mágica y ellos no sabrán lo que tú necesitas si no lo compartes, ¿no? Sí. En ese sentido. Y antes de entrar al último punto, me gustaría saludar a la gente que siempre nos acompaña. Paloma, muchas gracias por
un besote y un abrazo y por estarnos acompañando en esta emisión. Paloma es una persona muy querida para nosotros, una mujer siempre echada para adelante, con un nivel de inteligencia que admiramos muchísimo. Y energía, bárbaro. Justamente, o sea, no nada más es su inteligencia, son de esas personas que dices, ¿y de dónde se apaga? ¿Dónde se apaga? Más bien, ¿de dónde se carga? Porque yo quiero ese nivel de energía, claro, ¿no? Sí. Me regalan un poquito de su pila. Sí, y hace un millón de cosas. Nos da mucho gusto saludarte, Paloma, y mandarte un beso enorme. Y está también Noemí por ahí, Noemí Guerrero, acompañándonos igual. Un beso, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que todas sus opiniones y demás siempre son bienvenidas. Y en la medida que nosotras podamos resolver alguna duda o compartir o expandirla también, ¿por qué no? Sí, también. O regalarles más dudas, regalarles más dudas. Está padre, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces vayamos hacia pues todavía nos falta un poco para cerrar, pero al último paso. Y este último paso tiene que ver con encontrar la complejidad. Ay, qué bonito. Como que no es suficiente lo que ya tienes entre manos. No. Ahora hay que encontrarla. Es que al final, en el momento, yo creo que en donde entiendes dónde está la complejidad de las cosas, la puedes empezar como a desmenuzar. No sé si a ustedes les ha pasado. Tengo una rara afición en mi vida. Me encanta desatar cadenitas. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, todo el mundo sabía que yo desataba cadenitas. Entonces, mis compañeras me pasaban todas sus cadenas hechas bolas y yo me dedicaba a desatar cadenitas. ¿Por qué se los digo? Porque creo que es así, el empezar como a ver dónde empezó el nudo y de repente decir, mira, ya encontré la parte que se puede empezar a desanudar. Y una vez que encuentras esa parte, deshacer el nudo ya es muy sencillo. Y de repente queremos o quisiéramos como solucionar esta situación desde el nudo. No sé si estoy siendo clara. Sí, ¿no? Para mí sí. Por eso les traté de dar así como una imagen, decir, o sea, de repente ves las cadenas anudadas y dices, pues jalándolas. Sí, desde el centro, ¿no? Donde ves más lo nudo es donde quieres arrancar y no es ahí. No, o sea, normalmente primero tienes que, o sea, como aplanarlo. Y aflojar, ¿no? Sí, y desde ahí es como empiezas a ver desde dónde empezó el nudo. Y entonces una vez que llegas al inicio del nudo ya se puede, todo lo demás, nada más es paciencia, ¿no? Claro. O sea, no se necesita ni otra cosa más. Pero si no logramos como hacer aplanado o de ver dónde está la complejidad, que la complejidad es cómo se unen todos los puntos en una situación, es complicado o se me haría como muy difícil llegar a esta solución de origen. Les voy a platicar ahorita una que se me viene a la mente y te vas a acordar perfecto, que también tuvimos un equipo divino de chamba, que estuvieron ahí muy, muy involucrados, muy metidos, sangre, sudor y lágrimas, pero lo consiguieron. Y buena parte de su chamba y sus echadas en cara, voy a poner así, era de, es que quedamos en que se hacía de esta manera y había esta directriz y entonces llega fulanito que no cumple con esta chamba y tú lo dejas pasar. Y el otro era como yo, pero bueno, es que eso no lo vieron conmigo, lo vieron con su tanito y tal. El caso es que cuando por fin se atreven a empezar a desenmarañar el nudo, a observarlo y a decir, es que al final no tomé yo la decisión, la tomó el jefe. Que el jefe era todo dar, súper lindo. Sí. ¿Te acuerdas que de repente era como, ¿por qué se brincaron? ¿Y por qué se fueron directo con el director? Y él, pues porque es bien buena onda y él siempre tiene tiempo. Sí, pero él no conoce sus acuerdos. Claro. Y entonces a él le parecía o sea, el director era muy proactivo y él decía, no hombre, no hagas el papeleo ese, ya pasa y hazlo. O sea, yo te lo autorizo. O sí, pídelo de una vez porque eso, si tú me dices que eso va a ayudar, va a ayudar. Pero era como, lejos de crear una solución real, lo que creaba era mucho más complejidad. Sí, la complejidad se hacía más compleja. Sí, ¿no? Generaba más nudo. Y entonces de repente este equipo llegó al punto de decir, el problema y el nudo no somos nosotros, es él. El que viene y quiere solucionar todo sin saber nuestros acuerdos. ¿Qué tenemos? O sea, obviamente no es llegar y decirle, a ver, no te vuelvas a meter. Sí. No es ese punto. Sí. Ellos hicieron acuerdos donde dijeron, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es ser mucho más abiertos, hablar mucho más entre nosotros, tener mucha mayor comunicación
y darnos cuenta que antes de que una situación llegue a las manos del director, nosotros la podemos solucionar con los acuerdos que estamos teniendo y con el compromiso de hacernos más fácil nuestro trabajo desde donde cada uno ejecuta. Claro. Y fue como, sí, ¿será? ¿Funcionará? A ver, inténtenlo, ¿no? ¿Y qué creen? Sí funciona. Pues es que el nudote, y aparte era un nudo bien choncho, era el máster del nudo, o sea, sí. Él con tal de arreglar y solucionar, mezclaba y movía y tal, pero no le tocaba, no era su labor, y aparte no conocía ciertas cosas, ¿no? No, y además era tomar esta parte de ellos, tomar su responsabilidad, ¿no? O sea, de estas decisiones son nuestras y necesitamos hacernos responsable de esto, o sea, no es como írselo a aventar ahí arriba y cuando vengan a decir, a ver, no, o sea, necesitamos hablar de esta manera porque están puestos en la mesa todas estas circunstancias que necesitamos solucionar, no solamente es esta, ¿no? Y si tú avientas esto, pues vas a meter en problemas a alguien más. Claro, porque además se convirtió para ellos en un gran escudo. Es de no dije yo, lo dijo él. Sí, era una manera muy fácil de decir, no, a mí ni me eches la bolita. Sí, o sea, a mí ni me digas, yo no fui. O sea, fue el chief el que dijo, y es de, exacto. Brother, pero antes de intentarlo hablar conmigo, lo brincaste ya, y todos hacían lo mismo, ¿no? Y entonces, les digo, y el director bien lindo, porque la verdad es que él siempre dispuesto a ayudar, a involucrarse y a meter las manos y todo, pero también él se hizo consciente de que era el nudo mayor. Entonces, el compromiso que él hizo también es, una vez que alguien llega a su oficina, es decirle, ¿y ya lo hablaste con fulano? Ok, ve con él y resuélvelo. Sí, exacto. O sea, su labor se convirtió no en el solucionador de problemas, sino en el canalizador de los mismos. O vienen todos los involucrados en el problema y vamos a encontrar una solución. Si es que él requería estar ahí, porque claro. muchas veces no, muchas veces nada más era decirles, háblalo con finanzas, ¿no? O sea, es como darle paso. Sí, resuélvanlo. Y sobre todo lo que dices, la realidad es que era eso, era hacerse responsables, ese era el gran... El gran meollo del El gran asunto. atorón, claro, ese. ¿Por qué estamos permitiendo que esta persona haga nudos? Pues porque no te estás haciendo responsable. Sí, llega un momento en el que tienen que resolver. O sea, tampoco se podía quedar como tan sentado en su silla. No. Sí, es esta parte de encontrar la complejidad es fundamental. Creo que ahí es donde radica la diferencia entre hacer un análisis y hacer un pensamiento crítico, ¿no? O sea, el llegar como a este análisis de, si ya lo analizamos, a decir, el pensamiento crítico tiene que ver ya con esta complejidad, ¿no? O sea, cuando soy capaz de ver todos los puntos, cómo se unen, dónde puede haber riesgos, dónde están cortados, dónde hay puntitos de sobra, ¿no? Dónde tendríamos que modificar. Ese pensamiento complejo, o sea, esta complejidad creo que es la que hace la diferencia. Sí, totalmente. Y no es fácil llegar a ella. No, claro que no. Y no puedes terminar un proceso de pensamiento crítico sin llegar a ella. O sea, hay muchos que es como, bueno, ya, a ver, ya vimos dónde, ya los distintos puntos de vista, ya. No has encontrado la complejidad. No. O sea, no, la complejidad no es la solución por sí sola. O sea, son estos puntos rojos, esta alerta, esta sirena que se prende, esta alerta a la que todo mundo tiene que estar abusado y con la que todo mundo concuerde. O sea, que todo el mundo diga, sí, esta es la complejidad. Sí, tienes razón. O sea, esta es en común la complejidad a la que todos nos enfrentamos. No es mi desafío. Y los demás es de, bueno, es tuyo. No, eso no es la complejidad. La complejidad es esa cosa en común que todos los involucrados podemos observar y ver y determinar como complejo que causa este asunto que nos está solucionando. Sí, las relaciones además que existen en esta parte, ¿no? Es si movemos esto, que se va a mover, o sea, si lo quitamos, que vamos a perder, sí. Entonces, sí, creo que esta parte de la complejidad es muy complejo. Sí. Qué buen análisis. Sí, qué buen análisis el mío. No, pero sí es como este punto en el que de repente se toman soluciones y se vuelve a regresar, ¿no? Al punto, pero es que ya lo habíamos solucionado, es que ya lo habíamos visto, pero es que ya brincó en otro lado, es que, o sea, creo que esta parte de poder tomar soluciones de una forma mucho más permanente, no sé si es el término, pero más profunda, o sea, donde más prolongadas, claro. Se llegue a la causa raíz, tiene que ver con esta complejidad. O sea, creo que difícilmente puedes llegar a una causa raíz sin haber desmenuzado todas las complejidades del asunto. Sí, y sabes que creo que en este nivel de profundidad al que te refieres, justamente la solución permanente, soluciones permanentes es muy difícil que existan,
pero sí soluciones que son a mayor plazo, ¿no? A largo plazo. Pero además, entendiendo la complejidad, te va a permitir adaptarte y ser flexible ante los cambios que necesitas para poder solucionar en otro momento, si es que la solución de hoy ya no está funcionando. Les vamos a poner otro ejemplo. Este tiene que ver mucho más con la relación entre los equipos, ¿no? Normalmente, y se los hemos platicado muchas veces, nos dicen, es que mi equipo tiene problemas de comunicación, tiene problemas de integración y tiene problemas de trabajo en equipo, ¿no? Eso sería como el análisis. Sí, efectivamente, si nosotros hacemos un análisis, dices, pues sí, si tienen esos problemas, sí. Pero no necesariamente la raíz del problema tiene que ver con estas circunstancias. Correcto. Y entonces el empezar a ver la complejidad es empezar a rascar en las relaciones que tienen los miembros del equipo en el equipo. Y de repente hay cosas tan fabulosas, tan maravillosas y tan sorprendentes como es que si nunca, o sea, no hablamos ningún tema en persona, ¿no? Es que por más que yo te dé una clase de comunicación, si tú no te paras de tu lugar y vas con la otra persona a ponerlo en práctica, pues no va a suceder nada. Pero además, si no existe la confianza real para que yo pueda llegar y expresarte de manera abierta lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, el tema que traigo en mi cabeza, por más ejercicios de comunicación que yo haga, no te vas a poder comunicar de la manera correcta. Correcto. Entonces, esa es una complejidad. Hay también ejemplos, ¿no? Que nos han dicho de el respeto. Uh-huh. Si tú ves al equipo, no hay, o sea, no existen faltas de respeto evidentes, ¿no? O sea, no es gente que se trate mal, no es gente que se conteste, no es gente que, o sea, tú los ves, pues sí se tratan de manera respetuosa. En el momento en que empiezas a indagar el significado del respeto para cada uno de los miembros del equipo, entonces hay pequeñas actitudes que para ciertas personas son grandes faltas de respeto. Pero si yo no las conozco y no soy capaz de visibilizar esta parte, siempre esta persona se va a sentir agredida, que le están haciendo, o fuera, ni siquiera parte del equipo. Exacto. Y esa es una complejidad, porque ¿qué es lo que se necesita? No es un tema de respeto, ¿no? O sea, no es un tema de respeto en general, es un tema de qué es lo que significa el respeto para nosotros dentro de este equipo. Es el lenguaje que vamos ocupando entre nosotros. Y entonces habrá cosas que yo ya sé que si las hago, haré sentir mal a las otras personas. Correcto. Y entonces, ¿cómo voy a evitar hacer esto? Y también la otra persona tendrá que entender que cuando haga estas actitudes no tiene que ver con una falta de respeto, ¿no? O sea, no es una agresión personal, es una forma de ser de esta persona que probablemente en ese momento se lo fue. Entonces, este entendimiento tan profundo, que yo creo que no hay cosa más compleja en este mundo que las relaciones humanas interpersonales, ¿no? Y entender que cada equipo de trabajo va formando su propio núcleo, su propia familia, su propio estilo, su propia forma, su propio modelo, pero es necesario profundizar para poder entender que este modelo funciona de cierta manera no natural. O sea, no es algo que llegue unas y yo ya sé cómo. No, necesito saber, necesito que me lo digan y necesito decir qué cosas estoy yo observando que no están funcionando, que se salen de la norma para que entonces todos trabajemos de la mejor manera posible, haciéndome responsable. Exacto. Pero les digo, o sea, estos niveles de complejidad tienen que ver con ir desmenuzando todas estas partes donde sí te tienes que echar ese clavado bien profundo y empezar a ver cómo se conectan los puntos, desde dónde, y cuáles puntos se pueden tocar y cuáles puntos son tocables, ¿no? O sea, dónde sí podemos meter mano y dónde no. Entonces, se requiere mucha voluntad, sí, ¿no? Sí. ¿Será? Voluntad. Sí. El verdaderamente hacer estos análisis tan profundos y estar dispuestos a ver la complejidad, porque una vez que ves la complejidad es como ver la verdad. Y no siempre está padre encontrar la verdad. Y una vez que la sabes ya no te puedes hacer menso. Exacto. Yo estaba buscando algo, no te puedes hacer como que ves hacia otro lado. No, tienes toda la razón, así como es. Sí. Totalmente. Ya no puedes fingir. Ajá, ahí está y listo, porque además no nada más la vas a ver tú.
sí, ya va a ser evidente para todos. Entonces, sí, son cosas que... Y aún así pueden tomar la decisión de esconderlo bajo del tapete, ¿no? O sea, ya lo vimos. Así de, ¿lo viste? No. ¿Lo viste? No, yo creo que no. Bueno, vamos a seguir. Sí. Pero, como pero que no. solamente prepárate a vivir las consecuencias de ello, ¿no? Pues, ahí sí. Por ahí decía, hace poquito que estuve en una reunión con amigas, decían, ¿cómo es la manera más fácil de enfrentar las cosas que son duras? Con la verdad. ¿No? Y es como, sí es cierto, o sea, ¿por qué de repente nos hacemos tantas bolas? Pues sí, la parte difícil de la vida se enfrenta con la verdad, sin ponerle tanto aderezo, en la realidad, listo, con la mejor observación posible, pero sobre todo con voluntad de querer aceptar esas cosas para tener un mejor camino y desempeño. Sí. ¿No? Entonces, básicamente eso sería lo que estaríamos nosotros compartiendo con ustedes en estos pasos, que como se dieron cuenta no son 80,000, son 6. Son pasos que ustedes pueden buscar o volvernos a ver y ver y ver para recordarlo siempre. Exacto. Y eso sería muy lindo. Y y practicarlos. O sea, al final el arte y volverte máster en este tipo de cosas, nada tiene que ver con ser el profesional del desarrollo. No tiene que ver con que lo practiques. Con que una vez que lo sabes, lo pongas en práctica y puedes ocuparlo en cualquier área de tu vida, con la gente que te rodea, ¿no? Aquí la invitación es en el área laboral, evidentemente, pero como decía Lore, es mucho más rico cuando lo haces con personas y no lo haces a solas, porque así vas a tener como esta parte de dónde nutrir estos otros puntos de vista, de dónde nutrir esta parte de la observación, de la descripción, el poder cuestionar, el poder investigar, el poder moverte desde tu, pues a veces nuestra zona de confort, el poder de verdad tener esos cuestionamientos que tú no estás observando, el poder, lo que decías, ¿no? Poder ver complejidades que a lo mejor tú no estás viendo y otro lo ve desde su lugar y entonces se va convirtiendo en algo mucho más poderoso y mucho más robusto, ¿no? Sí. Entonces, sí, las soluciones serán, yo creo que también esto tendría que ver con parte de la innovación. Cuando entiendes completamente desde dónde se están moviendo las cosas, puedes generar ideas. Muchas más ideas. O sea, generar innovación, generar creatividad, generar, pues, mejores soluciones. Y a lo mejor soluciones que si no haces este análisis crítico, nunca se te hubieran ocurrido. Correcto. ¿No? Porque acuérdense que el ver todas estas perspectivas lo que hace es abrirte, ¿no? Literalmente la mente. Entonces, una vez que tenemos la mente un poco más abierta, nos permitimos hacer como, pues generar soluciones diferentes y propuestas diferentes que si no las estamos viendo. Así es. Que de verdad sean diferentes, ¿no? Y que impliquen un poquito más de movimiento para nosotros. Aparte me gustaría como también recordarles algo. De repente somos un poco duros en esta parte de decir, ¿cómo no puede ser posible que no estén viendo eso? ¿No? Y a mí me ha pasado muchas veces que tomo decisiones y de una vez que ya tomé la decisión digo, ¿por qué no lo vi? O sea, ¿por qué no vi esto que era mejor opción? Y no es porque uno no presta atención y no es porque uno no quiera, es porque de repente en tu cerebro, si no está esa opción presente, no la ves, aunque esté delante de tus ojos, ¿no? Entonces, esta parte de poder ver otras perspectivas de repente dices, sí tiene toda la razón, no lo había visto de esa manera. Y literal no lo vemos, o sea... sí pasa. Ajá, o sea, no es un mito, no es flojera, no es, no le echó ganitas. Es que no investigó más. Ajá. No, o sea, es que de repente hay cosas que en tu cerebro no aparecen y si no aparecen en tu cerebro no aparecen en el mundo. Como dicen por ahí, si no, ¿cómo era? Si no, no sé qué, no pasó. Sí, no me acuerdo, pero no va por ahí. Esto sí literal no lo viste. no es que no te acuerdes. No es que no te acuerdes. Es que de verdad no lo ves. Este sí de verdad no lo ves. Sí, es cierto. Entonces también como entender que de repente sí pasa eso, que uno no ve las cosas, o sea, no las ves y de repente se te prende el foco y dices, qué mala decisión tomé porque no vi esto y nadie me dijo que estaba tomando una mala decisión porque no estaba viendo esto. Entonces, en estos niveles de confianza también es importante, si de repente ves que alguien está tomando una decisión que probablemente hay otras opciones, de una manera muy prudente. Regálale esa visión. Ajá, exacto. Compártele esa visión. Dile que tienes otro punto de vista que si lo quiere escuchar. ¿No? Exacto. Siempre se vale.
Porque sí, de verdad, hay veces que no vemos las opciones, en serio, sí pasa. Sí es real. Sí pasa. O sea, no es, me estoy haciendo, sí, no estoy volteando para otro lado, No. literalmente no lo estoy viendo. Y seguramente les ha pasado en alguna ocasión, y si te ha pasado, simplemente no te castigues, date la oportunidad, o también abre la puerta a la gente que te rodea, de oigan, si están viendo que yo no estoy dejando de ver otras opciones, coméntenmelas, es probable que no las esté viendo, y podría ser algo bueno para mí. Exacto. ¿No? También abres esa puerta y eso también sería lindo. Entonces, pues bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión. Como siempre, a una velocidad sorprendente, se nos va así, se nos escurre entre las manos, pero siempre es un deleite compartir con todos ustedes, así que pues muchísimas gracias a REC Radio Empresarial, gracias Cabina, gracias como siempre Eddie por todo tu cuidado, tu trabajo, por el aire acondicionado, mantenernos jóvenes, conservadas. Hoy fue una ¿cómo se llama? Sí, estamos en cabina de crioconservación. Ajá, de crioconservación. Muy bien, está perfecto. Muchísimas gracias como siempre por todo ese cuidado, esa chamba, la gente que nos acompaña, y por siempre seguirnos, y pues cualquier cosa que ustedes quieran buscarnos y demás, nos encontrarán en cualquier plataforma como... No, eso no. Como o sea, sí, REC Radio Empresarial también encuentran en todas las plataformas. Esa no era la que yo tenía que decir. Como Mapping México o Mapping MX. Así es. Y recuerden que aquí en REC también tienen un montón de opciones de programas muy interesantes que pueden nutrir muchos puntos de vista, que pueden formar parte de estas investigaciones con gente muy valiosa, aportando mucha información que vale muchísimo la pena. Los invitamos vehementemente a que sigan a REC Radio Empresarial y a todos los conductores y demás, que le ponen de verdad alma y corazón para que esto salga siempre súper lindo y llevarles a ustedes el mejor contenido posible. Así que, señores, hasta que nos volvamos a ver, procuren tener pensamiento crítico. Y que les vaya muy bien.